Yo lo que le comentaba antes a Vanessa, digo, oye, en una sesión tan corta, bueno, es larga, digamos, en el tiempo del día, ¿no? Pero es corta respecto a los contenidos que podríamos traer en este taller. Entonces lo que he decidido es como he rearticulado el taller en una batería de conceptos y prácticas que me van a forzar a hablar a mí mucho, o sea que más que taller va a ser un tío hablándome durante 3 horas, esto no lo hago desde que soy pequeña, bueno, no pasa nada, que lo probéis otra vez, y porque el intento es que os llevéis un montón de información que después podáis desarrollar con vuestros colectivos o que puedan decir herramientas que puedan ser útiles. Por lo tanto, tengo que buscar mucho. Lo intentaré hacer de la manera más amena que pueda, para que no se os haga pesado. Activismo y ficción. ¿Por qué recordamos una imagen? Siempre comenzamos este taller con esta pregunta. ¿Qué nos hace recordar una imagen? ¿Alguien tiene una idea de qué es aquello que nos hace recordar una imagen? Antes de nada, ¿qué es una imagen? Porque cuando hacemos esta pregunta la gente dice, un recuerdo lo recuerdas porque un recuerdo no es una imagen, ¿no? Es un visionado en tu cerebro, si quieres, pero no es una imagen, es una visión, ¿verdad? Para que algo sea una imagen necesita un soporte, sea material, muy material, la cueva, y nosotros vamos con unas cenizas y sangre y pintamos un bisonte, ¿no? Hace ya unos años, ahora esto se lleva menos, o algo tan intangible como una pantalla ingrávida, surrounding. Bueno, que necesitas unas gafas 3D, pero hay un soporte. Sin soporte no hay imagen, ¿no? Por eso el soporte es siempre lo más importante para una imagen. Por lo tanto, cuando hablamos de imágenes hablamos de esas cosas que nos rodean, que están en todas partes y que hoy cobran muchas formas distintas y se adaptan a miles de soportes, desde tejidos que llevamos encima hasta pósters, pasando por todo lo que queráis, ¿no? Y estamos rodeados de imágenes. Vemos miles cada día. Entonces, ¿qué es aquello que nos hace recordar una de esas miles? La emoción que evoca. Emoción que evoca, lo que te ha hecho sentir. Estos son parecidas las respuestas, ¿no? Impacto, ¿no? ¿Cómo? El impacto. El impacto. La originalidad, la imagen. A ver un momentito. Originalidad, impacto. ¿A qué te referías con impacto? ¿Cómo te llamas, perdona? Carmina. Así, vamos a ir, a ver, en vez de hacer una ronda que nos llevaría mucho tiempo, voy a ver si conseguimos arrancar los nombres poco a poco. Carmina, ¿qué era eso del impacto? Porque durante el día ves muchas, sí. Entonces tiene que ser una que impacte. Que la emoción, pero además algo más, ¿no? ¿Y por qué crees tú que te impacta una imagen? Porque se sale de lo común. Se sale de lo común, de tu común, o de Barcelona común. No, de la normalidad. Ajá. Vale, se sale de lo que tú estás acostumbrada. Bueno, eso es una de las cuestiones, es verdad, que se trabajan a veces para impactar, ¿no? Trascender los contextos, se llama eso. Conoces un contexto donde va a ser recibida tu imagen y no lo respetas, lo trasciendes. ¿Para qué? Para que cause impacto, es verdad, ¿no? ¿Qué más había por aquí que nadie ha dicho? Contraste. Contraste. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una cosa sea, por ejemplo, incoherente. Pues bueno, me recuerdo una carátula de un disco sí. Y se veía debajo del mar con un bebé, con un niño. En los años 90. Sí. Eso una cosa que contrasta, porque sale de lo normal, eso es lo que se impacta. Una cosa que impacta, pues una guerra con muchos muertos y tal, con mucho la muerte y sale una rosa y la roja. Ya. Una cosa que hay un contraste y una cosa muy fuerte con la otra. Sí. Choque de contextos se llama eso en términos un poco más profesionales. Choque de contextos también es verdad que se trabaja mucho a la hora de componer imágenes, ¿no? Conocemos dos contextos, muchas veces se trabaja desde la inversión, ¿verdad? Contextos invertidos, y los choca y los hacemos colisionar para causar sensación, también para causar impacto. Son técnicas, efectivamente, de atracción respecto a una imagen, pero no es la clave para que se recuerde. Esos son trucos para acercarte a la posibilidad de que alguien recuerde tu imagen, pero no es... Sí, ¿cómo te llamas tú, perdona? Cristina. Cristina. A mí me parece que tiene que haber alguna clase de identificación con algún elemento de la imagen. Y a partir de esa identificación con un elemento, quizás que nos haga pensar en alguna cosa diferente de lo que pensábamos. Es decir, que nos rompa de alguna manera el contexto en el cual ese elemento nosotros traíamos. Has sacado una cosa importante, creo, en esta conversación, que es la identidad, la identificación, ¿verdad?, que adquirimos con una imagen o a la cual nos inscribimos, ¿no?
Vamos a trabajar con tu hipótesis un poco. ¿Cómo era tu nombre, perdona? Cristina. Cristina, es verdad. Vienes de Argentina, ¿no? Eso. No se os va el acento nunca. Sois las que más resistís. Bueno, vamos a intentar hacer una dinámica, que hoy podremos hacer pocas, para ver si conseguimos esclarecer qué es esto de lo que nos hace recordar una imagen. ¿Os importa poneros de pie un momentito? Es una dinámica, quizá lo habéis hecho en otros talleres, es muy sencilla. Se llama la línea de la verdad. Eso que no existe. Pues bueno, vamos a trazar una línea ahora. Aquí en este trípode está el no rotundo. Me niego, para nada, ni de coña. Esto no estoy de acuerdo, ¿vale? El no absoluto. Y allí, en la mesa, está el sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es igual, ¿vale? Entre medio de estos dos puntos trazamos una línea imaginaria. Y ahora os voy a pedir que os posicionéis en esta línea, que os pongáis a la altura que corresponde respecto a lo que pensáis en relación a lo que ha dicho Cristina. ¿Vale? ¿Lo puedes repetir, Cristina, un momentito? Sí, que tiene que haber algún elemento identificatorio en la imagen, pero trabajarlo de una manera diferente a como nosotros lo pensamos. De manera que nos llame la atención por la identificación, pero al mismo tiempo nos rompa algún esquema. La paradoja es esta. Sí, está haciendo una respuesta. Vamos a trabajar con la primera parte de tu argumentación, es decir, con esa de la identificación. Tiene que haber un elemento con el que nos identifiquemos. Ni de coña, para nada, no estoy de acuerdo, me sitúo aquí. Estoy bastante de acuerdo, me voy aproximando hacia así, ¿vale? ¿Os podéis colocar, por favor, un momento? De momento con la identificación. Vamos a intentar crear una línea de verdad. Poneos, o sea, más o menos todo lo que podamos, que el espacio es pequeñito. Vale. Genial. Muy bien. ¿Escucháis ahí al fondo? Si hablamos desde aquí. ¿Escucháis bien si hablamos desde aquí? Sí, muy bien. ¿Cómo te llamas? Perdona. Monse, ¿por qué estás tú situada primero? Bueno, yo realmente no quería ponerme aquí, pero... Pues no, muévete donde tú quieras. Claro, eso por supuesto. No, es que no me deja. No puedo. ¿Dónde Pues más o situada? menos por aquí. Vale, ¿qué es? Ponte. Ahí. ¿Dónde estás situada, Monse? Bastante cerca de que la imagen tiene que llamarte aquí. No estás en el sí absoluto, pero estás cerca. Muy cerca. Vale, ¿por qué? ¿Cuál es tu argumento? Porque personalmente en nuestro cerebro tiene que reaccionar a algún elemento a nuestra psique. Yo me refiero más a la cosa personal. O sea, tiene que haber algo personal que te atañe a ti como persona única en esa imagen para que te sientas en. Eso es parecido a lo que ha comentado Cristina, muy parecido, ¿no? ¿Por qué no estás en el sí? ¿Cuáles son las diferencias? No hay ninguna. Vale, pues estás en el sí, total, muy bien. De acuerdo. Y sin embargo, por aquí, ¿cómo te llamas tú? Julia. Julia, ¿por qué estás en el no? Estás muy cerca del no absoluto, ¿no? Del no ni de coña, vale. Porque creo que una imagen puede también despertarte sentimientos opuestos, ¿no? No me tiene por qué gustar, ni puede dar asco, no tengo por qué sentirme identificada, pero me puedo fijar igualmente. Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? ¿Estás más o menos por el medio? Sí, podemos decir que sí. Este era tu idea. Muy bien. ¿Y por qué estás situado por aquí? A ver. Yo creo que falta un poco el nexo con el presente a la hora de recordar, ¿no? O sea, tú cuando recuerdas asociando algo que está ocurriendo en el presente con aquella imagen que habías visto anteriormente. Entonces me faltaba Esta relación, sí, esta relación temporal, digamos, de... ¿Con lo que podríamos llamar un acontecimiento? ¿Es con eso? Sí, por ejemplo. Vale. Después de escuchar estas tres opiniones, ¿hay alguien que quiere cambiar su posición? Un poco, variarla, ¿o no? Sois hombres y mujeres de ideas fijas, ¿no? A mí me va a influenciar. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Monse también. Monse también. ¿Dónde estás tú, Monse? Quizás es eso, que lo que ella ha dicho me ha hecho pensar también, ¿no? Que no siempre tienes por qué estar en este lado. También te puede impactar una imagen no, por otro motivo. Por otro motivo. ¿Puedes pensar alguno? ¿Decir alguno? No. ¿No? Vale. ¿Cómo te llamas tú? Esteban. Esteban. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás?
Primero, estás cerca del no, pero no es un no rotundo, no? No, efectivament. Vale, ¿y por qué estás por aquí? Perquè sóc més favorable a l'opinió de que el recordatori d'una imatge ve donada per l'impacte emocional que es va provocar en el seu moment. Hi ha imatges amb les quals no forçosament ens identifiquem i han tingut en algun moment de la nostra vida un impacte emocional que fa que perdisquin al llarg del temps. Per exemple, la famosa fotografia d'Elian, el nen, a les platges de Lesbos. En aquest cas jo no em sentia gens identificada perquè les nostres situacions socials i econòmiques eren absolutament diferents, però en canvi em va impactar a mi i a moltes altres persones de tal manera que la tinc absolutament present al cap. A partir d'estes... Però una cosa, però no t'identifiques pensant que pot ser el teu fill, o per tant, no t'identifiques allà però identifiques la imatge com algo que et pot... Això vol dir que només impactaria aquesta imatge a gent que tingués fills. I suposo que nebots també... Ser querido, ¿no? Empatitzes amb gent que té... Es un ser querido que está muerto. Eso sí que entenc que es una identificación. ¿Cómo te llamas tú? Perdón. Marc. Marc, pero estás en el no total. Sí, ¿Por qué? Cuéntanoslo. Porque... Sí, bueno, porque hay o sea, un paisaje súper bonito de Bangkok, pues a mí no, pero hay gente que le produce una conexión emocional que les flipa y se acordará de esa imagen toda la vida. O en la Edad de Piedra, cuando veían fuego o un tigre, no como una imagen, pero como una realidad, pues se cagaban y no se sentían identificados y se acordaban que el tigre es algo malo y no, mejor no. O sea, es una imagen que te queda grabada, algo que te da miedo y no te identificas, no dices, oh, qué guay, me pasa eso. ¿Alguien quiere cambiar su posición después de estas argumentaciones? Un poquito. Jo voldria també matisar que tant en referència al fet que la imatge perviu en funció de la identificació, com en el cas de l'impacte emocional, en aquest cas, totes dues cal posar-les en context, com tu deies, o sigui, el context del receptor, en aquest cas. O sigui, la imatge d'Elian segur que no va impactar de la mateixa manera a uns quants que a altres persones, ¿no? Ahí quizás sí que entraríamos en su terreno, ¿no? Ahí, porque no afecta de la misma manera, entramos en un terreno de subjetividad que tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? ¿Por qué has cambiado de opinión? ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Eh? María Jesús, has hecho el acto más valiente, cambiar de opinión, claro que sí. ¿Por qué? Es que estás con una cosa así porque a cada uno nos afecta la imagen de una manera totalmente subjetiva. Bueno, en el caso este yo creo que es rara la persona que no le impactara, un niño pequeño y eso, sin embargo estamos todo el día bombardeados de imágenes muy similares. Es un niño. Entonces, todo esto es muy subjetivo, estamos todo el día. Luego de repente un día aparece un anuncio de una tontería y se te queda. Entonces es muy... Es verdad, difícil de contestar. Muy bien, vamos a sentarnos. Hemos visto que esta cuestión es complicada, ¿no? No es fácil. Por lo tanto, crear imágenes para que se recuerden no va a ser tampoco una tarea muy fácil, ¿no? Sí que hay un elemento que es muy importante a la hora de recordar imágenes, a la hora de componer imágenes que se recuerdan. Y de esto vamos a hablar en profundidad en este taller. En el año 67, un par de científicos suizos, un tío y una tía, supongo que como en Suiza no pasan muchas cosas, tienes que inventarte cosas que hacer, se inventaron un método de investigación, porque iban intentando averiguar una cuestión que hablaremos un poco más adelante. Lo que hicieron es crear una serie de películas muy tontas, películas de animación, hechas de forma muy barata, y se las expusieron durante un año a miles de personas. Quedaban con ellas y les ponían la película que os voy a poner yo ahora. Había otras muchas. Os voy a traer un fragmento de una para que hagamos el mismo experimento que en el año 67. A ver si llegamos a las mismas conclusiones. Os voy a pasar la peli, dura 2 minutos. Vamos a mirarla, la veremos. Y por favor apuntad en vuestras libretas qué sucede aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿De qué va esta peli que vamos a ver, no? ¿Estáis preparados y preparadas? ¿Todo el mundo? Venga, vamos allá.
es muda, ¿vale? Es una película muda. Vamos allá. ¿Qué ha pasado en esta película? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien ha visto algo aquí? ¿Algún argumento? Sí. ¿Tú? ¿Qué pasa aquí? A ver, esto, yo he puesto un pájaro, pero puede ser cualquier otro animal, ¿eh? He puesto un pájaro macho, defiende su hogar. ¿Un pájaro macho? Sí, porque tiene macho es el que pelea. Y entonces la redondita es la mujer que no pelea tanto, pero se cuida más del hogar. Algún relato, no es que piense esto, ¿eh? No, sí. Claro, piense, es un pájaro. ¿Cómo sería entonces? O sea, perdona. El pájaro está en su hogar. ¿Cuál es el pájaro? Un triángulo. Hay dos triángulos. Hay dos triángulos. Que hay dos machos. Triángulo que está en su casa, con la redondita, que tiene su pareja y tal, que es su hogar. Y defiende su hogar. Entonces llega el otro pájaro que lucha porque quiere o la hembra o el hogar y tal. Hace una guerra, el pájaro, un pájaro macho del hogar, se va un poco acojonado y tal, entra en la casa, entonces la hembra ve que el otro es más machote y se va con el otro. Toma castaña. Muy bien. ¿Alguien ha visto otra película? ¿Qué película has visto? A mí me ha parecido una escena de violencia doméstica. Me he imaginado un matrimonio peleándose, el hijo mirándolo con miedo desde su habitación y luego como una fuga de la madre y el hijo de su padre les perseguía y mostraba una actitud violenta escapatoria, lo rompiendo todo solo. ¿Más comentarios? Yo casi... ¿Has visto algo parecido? Igual, sí. ¿Cómo era tu experiencia? Quizás no es necesario, pero sí veía como los triángulos como más padres y la bola como más hijo, como que había diferentes responsabilidades. Pero lo demás sí la pareció. Sí, ¿qué más? ¿Cómo te llamas, perdona? Yo me llamo Ingrid. ¿Cómo? Ingrid. Ingrid, ¿tu nombre era? Ray. Ingrid En Ray. mi caso no he sexualizado las formas, simplemente he visto que había una forma más grande y luego había como dos más pequeñas y la grande estaba como intentando atacar o crear un conflicto con una de las dos pequeñas primero y luego con otra y luego cuando se han unido las dos más pequeñas han conseguido dejar a la fuerza grande de la otra. Cristina. No, yo estaba primero. No, vale, es un poco lo que han dicho ellos. Añadir solamente que la frustración del triángulo grande al final le lleva a un acto de violencia, destruye la casa. La frustración de que los otros se vean escapado. ¿Historias distintas, alguien? Yo algo parecido, que termina en una destrucción total, pero lo he visto más bien como una especie de guardián de un lugar cerrado. Puede ser un hogar, puede ser un territorio, puede ser un país, puede ser una idea, qué sé yo qué. Y entonces, como ve que está amenazado por estos de fuera, sale incluso para echarlos de los alrededores.
termina echándolos, los otros se meten, después los vuelve a lograr sacar, y dentro de todo este vestigio que se monta, termina destruyendo lo que quería defender. Muy bien. A mí me hace que pensar por qué he identificado la redonda con femenino y los triángulos con masculino. ¿Los has identificado así? Los has identificado así. Lo demás más o menos lo que han dicho. También veías una historia. ¿De qué género era tu película? ¿Comedia, terror? Comedia, bueno, era de rebeldía. Cine social francés. Sí, porque había por ahí alguien durmiéndose, digo, igual no, que no sé. En todo caso, hay mucho todo. ¿No? ¿Qué género era tu película? Buena pregunta. Parecía como documental. ¿Drama? Drama, sí. Era drama, no era comedia. No. ¿Alguien ha visto una comedia aquí? No, yo lo que me gustaría comentar es que yo he intentado verlo de la manera más objetiva posible, es decir, círculos, triángulos, pero al principio me ha pasado que he empezado a ver algo como violencia de género, como que un recinto cerrado donde había una abertura que identificaba una puerta, pero luego lo he identificado con una historia sexualizado, el triángulo macho, el circulito hembra, una historia de lucha y al final acaban huyendo los buenos, el malo está frustrado y rompe todo y colorín colorado. Muy bien. Es curioso porque este taller lo hago por muchos países y lo de la violencia de género sale donde más en España. Todo el mundo ve violencia de género y te va con Estados Unidos, la gente lo que ve es pues que están pegando tiros dos, ¿no? En el campo y luego hay otro por ahí que también a su territorio y se habían metido en su propiedad y estas cosas. Bueno, los científicos estos suizos, como os podéis imaginar, supongo que en pantalón corto y calcetines largos, a la conclusión que llegaron es que todo el mundo cuando mira algo aplica una historia. Es como funciona nuestro cerebro. Esa fue su conclusión, ¿no? Por supuesto no sucede nada. En la película son triángulos, líneas, círculos moviéndose por un plano. No hay nada más, ¿no? Pero nadie puede enfrentarse a esa experiencia sin aplicar un relato. Y esto fue, digamos, lo que al menos en el medio nos interesa mucho como conclusión de su experimento. Es decir... De hecho, disculpa, en una película donde se ve la violencia doméstica, no dejan de ser imágenes en dos dimensiones que tú le aplicas también. Por supuesto, claro. Esto es mucho más abstracto, digamos, pero lo otro también es abstracto. Por supuesto. Fue una de sus conclusiones también, es decir, conforme conocemos lo que ellos llaman, o llamamos, arquetipos de historia, podemos aplicarlas de formas cada vez más abstractas. Aquí, triángulos, círculos y 4 líneas, pero podemos ver toda una historia, la componemos en nuestra cabeza, porque hemos crecido con historias, porque nuestro cerebro se basa en historias. No podemos pensar sin componer una historia. No sé si habéis hecho el intento, a partir de hoy lo podéis probar cuando queráis. Voy a intentar pensar sin aplicar historias. Meditar un poco de eso, ¿no? Evitar el contarnos historias. Mi padre cuando me pegaba, o cuando yo en el futuro ganaremos las elecciones. Yo qué sé, historias, ¿no? Aquí no nos han contado ninguna, nos la hemos contado nosotros al verla, y cada uno ha contado una distinta. Bien, lo que nos importa en este taller es que no vamos a poder salir de ahí. Nos vamos a estar contando historias todo el rato, a partir de todo lo que nos sucede. Cuando solo pensamos en términos activistas, vamos a aplicar la misma lógica, ¿no? Nos vamos a mover siempre en un sentido que no va a abandonar la potencia del relato. Dime. Es que yo he puesto poder, miedo, destrucción. Quiere decir que no he montado una historia. ¿Sabes qué quiero decir? He puesto 3 conceptos. Poder, yo he visto poder, si no hablo de la tontería. Miedo y destrucción. ¿Dónde has visto poder? Un abuso de poder. El triángulo primero, delante. Eso es una historia, ¿no? No, pero quiero decir que cuando yo la he reflejado aquí, no la he construido. Igual la he construido en mente. Yo creo que si no puedes llegar a esa... Si no puedes llegar a esa conclusión, abuso de poder o paseo por el campo, no llegas a esa conclusión porque eso es lo que llamamos una síntesis que procede de un relato construido en tu cabeza de forma fugaz, no lo has apuntado, pero es una conclusión de un relato. Hay un grado de subjetividad, pero a la vez... Este grado no lo impone, porque si ahora ha salido mayoritariamente violencia de género.
si se hubiese salido en los años 90 hubiese sido terrorismo. Porque los medios de comunicación nos indican los historias que nos hemos inventado. Pero no creo que todo el mundo haya visto violencia de género aquí en esta sala. No, digo mayoritariamente, no, digo que la mayoría está influenciada. Por los medios. La subjetividad es verdad que uno la compone a partir de las influencias a las que se expone. Dime. Que en el vídeo quiero entender que los científicos no están explicando una historia detallada con el personaje tal, pero están explicando una historia abstracta. O sea, había una intención y al final el poderoso rompe las cosas. O sea, están contando una historia, aunque no sean con personas o lo que sea. Ellos se apuntaban bocetos de guión. En este mueve más y que destruya esto. En este, en vez de un cuadrado, vamos a poner un círculo y en vez de 3 figuras pondremos 5. Pero con una lógica. No están diciendo, empieza y uno lo rompe todo. Luego hay uno que entra y otro que se va. No, o sea, había una lógica narrativa dentro, que no era una historia concreta. Ellos defienden, nunca vamos a poder exponer un ejemplo así sin nosotros aplicarle una narrativa, porque no podemos pensar sin narrativa, por lo tanto, eso no lo va a poder hacer nadie. De hecho, algunas de las que llamamos trastornos mentales tienen que ver con la incapacidad de hilar narrativamente la realidad, ¿no? Entonces ellos sí que aplicaban esa cuestión, pero el resultado venía del que miraba, ¿no? Tantos como hay en esta sala. Conforme los vamos contando, al escuchar al otro, viene esta segunda parte, pero a la vez es compartida socialmente. En esa tensión es donde nos vamos a mover un poco en este taller. Por un lado, la construcción es subjetiva, ¿verdad? Si tú has sufrido abusos de algún tipo, vas a ver quizá con más facilidad en esa película una película de abusos, y si te acabas de fumar un peta, pues a lo mejor es una comedia, que te puede pasar, ¿no? Y sería más o menos cierto lo que habremos visto, no nos podemos mover ahí. Pero sin embargo, y ahí es donde radica la fuerza de las imágenes, es una construcción socialmente compartida. ¿Cómo? En este caso, como acabamos de hacer en esta dinámica, al contárnoslas, ¿verdad? Tú que has sido el primero que has hablado, tú, ¿no? No, perdona, tú. Abres un campo interpretativo, ¿verdad? Gente que podría no haber visto eso, ya se está inscribiendo también en tu relato. ¿Por qué? Por el hecho de compartirlo. Proyectar esta imagen es un primer acto de compartición. Eso compone el relato. Por lo tanto, que hay asuntos que no son tan complejos. Quizá con esta imagen lo vamos a ir, como podemos profundizar mejor de manera amena. ¿Cuánta gente ha visto esta imagen antes? ¿La recordabais? Sí, no. ¿Qué está pasando en esta imagen? ¿Alguien puede contarlo? ¿La veis bien? Está un poquito pequeña, ¿no? Sí. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Estamos de acuerdo con su relato? ¿Es eso lo que sucede en esta imagen? Yo al principio me parecía que estaban heridos. O sea, no los he sacado del contexto, me ha parecido una manifestación con 2 heridos. ¿Y ahora no te lo parece? No, me lo sigue pareciendo. ¿Te sigue pareciendo eso? ¿Cuánta gente ve eso? ¿Y el resto? La podríamos, la han titulado el beso, Kiss Riot se llama esta imagen, ¿no? El beso en los disturbios. Fue una imagen muy conocida que atravesó internet hace 3 o 4 años. En una manifestación en Canadá, esta pareja aparece casi haciendo el amor en mitad de un escenario de violencia, ¿no? Nada que ver, conocéis un poco la historia, que los que conocéis la imagen, ¿no? Nada que ver con la realidad. Si veis el vídeo lo podéis buscar luego, ahora no tenemos tiempo. En realidad a ella le está dando un ataque de ansiedad porque no puede respirar, acaban de cargar con gas la policía y este chico se para y le hace un boca a boca, ¿no? Pero sin embargo la fotografía no nos habla de nada de eso, la fotografía nos está contando otro relato muy distinto, ¿verdad? Algunas cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Yo tacharía lo de algunas, ¿no? Y pondría las cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Tenemos que creer en ellas para poderlas ver.
Cuando uno no cree en algo, no puede verlo, no puede atravesar el sentido de la imagen. En ese caso no sucede. ¿Qué nos está pasando al mirar esta imagen? Un montón de cosas, ¿no? Entre otras muchas, que tenemos una arquitectura de imágenes en nuestra cabeza, ¿no? Sobre todo procedentes del último siglo. Revolución y amor, todo ese relato tan arquetípico, ¿no? A lo largo del siglo XX, ¿verdad? Nos bombardearán, pero yo volveré y a mí te amaré. Saldré y sobreviviré a la guerra y tú me estarás esperando. Mayo del 68, hay fusiles, pero te pongo una rosa y luego nos besamos. Todo eso está aquí, ¿no? Cuando vemos ya el mundo. Nos empuja a mirar eso, toda esa cuestión interna. Supongo que si hubiésemos nacido en una latitud muy distinta, con una influencia menor de todos estos relatos, ¿verdad? Como puede ser haber nacido en el siglo XX en Afganistán y haber atravesado el siglo XX en Afganistán, no nos estarían tan activas esas, como no lo están tanto los malos tratos domésticos o la violencia machista en otras latitudes del mundo cuando les ponemos la película esta y hacemos talleres por ahí, ¿no? Bien, hay algo de eso. Hay algo de subjetividad personal también, por supuesto, ¿no? El beso que siempre me quiero dar yo, oh, qué maravilla, gente, oh, joder, pues no me apetece nada hacerlo ahí, yo qué sé, cada uno tendrá la suya, ¿no? La cuestión es que, y esto es importante para este taller, casi nadie ha estado en desacuerdo con ese relato, todos lo hemos visto, más o menos, ¿no? Hay una pareja besándose en mitad de unos disturbios, lo vemos. No es verdad, pero lo vemos, porque ¿qué tiene que ver la verdad con el arte? ¿Qué tiene que ver la verdad con la imagen? Estamos empeñados siempre en trabajar esas dos cuestiones, sobre todo los que nos dedicamos a estos, pero son cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Lo único que tienen en común es que se trazan puentes entre esas dos dimensiones conceptuales, la verdad, si queréis, y la representación, ¿no? ¿Cuáles son esos puentes que trazamos? Son puentes cargados de relato, de narrativa, de lo que nos contamos, ¿no? Los tres Reyes Magos con el vestido este posmoderno que le puso la Carmen. No, pues esto para no sé quién era una cosa y para no sé cuántos era otra. Y no sé quién lo contaba de una manera y no sé quién lo contaba de otra, ¿no? O sea, habrían relatos a los que nos podemos inscribir si nos identificamos con ellos, como decía Cristina antes, ¿no? O no inscribirnos en eso, ¿no? Por lo tanto, la verdad no tiene demasiado valor allí donde todo el mundo está de acuerdo sobre qué es la verdad. Esto tiene que ver con algunas de las argumentaciones que habéis dicho al principio del taller, cuando decíais, oye, pero hay un choque de contextos cuando recuerdo una imagen. O, oye, a veces una imagen me reta a ver cosas en las que yo no creo, o en las que no estoy de acuerdo, y es por eso la recuerdo. Es verdad, ¿no? Porque es cuando todos estamos de acuerdo y todos nos mostramos lo de acuerdo que estamos, ahí el concepto de verdad no es nada interesante. Por eso en la política aparece una y otra vez, porque hay una pugna y una lucha constante por la verdad, ¿no? La verdad es que para ti el aborto es un crimen y la verdad que para ti no lo es. Son dos verdades, ¿no? Bueno, por lo tanto, no hay realidad real, solo representaciones de la realidad. Y eso es lo que trabajamos nosotros en el medio, y lo que trabajamos en estos talleres, y lo que trabaja todo el mundo que se dedica a hacer imágenes, y ahí es donde radica la potencia de las imágenes, no en otro lugar, ¿no? En saber que esto es así. Y que la pugna por representar un acontecimiento o una experiencia de vida es una pugna que siempre va a estar abierta, que nunca se puede cerrar. Ha habido intentos de cierre muy fuertes, el nazismo fue uno, mira, la verdad es esta, bueno, con mucho poder y mucha dedicación uno puede aplicar un cerrazón a la verdad, pero se sigue escapando, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo. Cuando Ortega Lara, los más mayores lo recordaréis, Ortega Lara fue el secuestro más largo de ETA, ¿no? Que estuvo casi 2 años secuestrado, finalmente lo sueltan, era un funcionario de prisiones, un carcelero, según se cuente. Y ETA al año y 9 meses, una cosa así, lo suelta, ¿no? En la portada del Mundo, en ese momento, fue esta. ETA le enterró en vida y le trató como a un perro. Esta es la representación de ese acontecimiento, desde el Mundo. El ELI, un periódico que ya cerraron,
de ideología distinta al mundo, lo contó de otra manera. Ortega vuelve a la cárcel, ¿no? Funcionario de prisiones, y es verdad, porque al día siguiente su primer acto fue inscribirse en el trabajo y se fue a trabajar, ¿no? Entonces Ortega vuelve a la cárcel, fue el titular de... Bueno, ¿cuál de los dos es verdad? Qué pregunta más absurda, ¿no? Ninguno, los dos, yo qué sé, ¿qué me importa a mí? ¿No? A ninguno de los dos le importa tampoco, ¿verdad? Los dos parten de una subjetividad compartida con los míos. Si yo leo el Egin y soy de rollo Egin, no tengo sensibilidad sobre el sufrimiento de Ortega, ¿no? Mi relato no parte de cuánto habrá sufrido este señor, oye, pues igual 1 año y 9 meses en un zulo no mola, o no, porque yo leo el Egin, ¿no? No estoy, Ortega va a la cárcel, toma, qué broma más guapa, ¿no? Si yo leo el mundo, me expreso con esos términos. Le enterró en vida y le trató como a un perro, ¿no? Eta, subhumanos, ¿no? No pertenecéis a la civilización ni a la cultura, sois seres que tenéis que estar enterrados o tratados como perros, ¿no? Porque es lo que hacéis con la gente. Bueno, ahí tenéis 2 representaciones de una misma historia, ¿no? 2 imágenes, si queréis, 2 relatos, ¿no? Compuestos por imágenes también, que nos hablan de un mismo acontecimiento. Respondemos a una historia no tanto porque sea cierta, sino porque tiene sentido, ¿vale? Leo el mundo, tiene sentido. Leo el Egin, tiene sentido. Es un sentido que comparto con los míos, ¿no? Los hechos no hablan por sí mismos, los hechos son los detalles que acompañan a la historia. Es un giro importante respecto a lo que solemos pensar habitualmente, ¿no? Ponemos a los hechos por delante, pero ¿cuáles fueron aquí los hechos? Para los del mundo fueron unos, para los del Egin son otros, ¿no? ¿Los hechos son lo primordial, es lo que está delante? ¿O es el relato lo que han puesto delante? Está claro que es el relato de los ya desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, pero tenemos que tratar estas cosas en este taller, ¿no? Es el relato, claro que sí. Pero muchas veces nos parece que no lo es, ¿no? Eso que tú ves como tan claro, en realidad, sí. Se ve que hay gente que no, pero bueno. Es que los hechos sí. Son determinantes y son los mismos. O sea, 15 días después nadie publicó una portada diciendo Ortega Gala come un filete, porque a nadie le importaba Ortega Gala ese día, ni porque Ortega Gala en el momento que ocurrieron unos hechos que son los mismos en los 2 casos, ¿no? Lo que pasa es que se cuentan con un relato diferente, pero sin el hecho no se ha reconstruido ninguno de los 2 relatos. No, pero yo quiero decir que bueno, que ya estamos habituados, es que, vamos, es que cada día, si lees 7 titulares sobre el mismo hecho, los hechos son diferentes. Cada vez menos. Cada vez menos. Bueno, sí. Aquí aparece un reto contemporáneo, yo creo de los más importantes, ¿no? Bueno, pues 2, lo dejamos en 2. Seguir hacia adelante en este sentido, o empezar a plantearnos la composición de imágenes desde otro lugar, que no es tanto la pugna por el relato y ganar, ¿no? Frente a los otros. Nuestro relato será el vencedor y un día todo el mundo estará inscrito en él, que es un poco lo que ha acompañado a las imágenes desde el inicio de las imágenes, ¿eh? Un día todos llevarán la cruz cristiana, un día todos creerán en Alá. O plantearnos la inscripción en ellas y el habitar la imagen de otra manera. Ahí hay un reto que sí que podemos como experimentar cosas no tan conocidas, ¿no? Si nos adentramos en él. Pero ya llegaremos un poco más adelante. De momento la realidad es concebida como una construcción subjetiva, pero a la vez es compartida socialmente. Esto es lo más importante de lo que hemos hablado hasta ahora desde mi punto de vista para este taller. Por lo tanto, ficción por arriba, realidad por abajo. 2 dimensiones que no se juntan jamás, no son dimensiones que se tocan. Son dimensiones que conectamos o que intentamos conectar mediante relatos, pero no se tocan. Son ámbitos de la existencia distintos, ¿no? Entre otras cosas porque este no parece que exista mucho. Al menos nadie lo ha encontrado. Oye, me he encontrado la realidad en un taxi, se la había dejado no sé qué. Esto es difícil. Por lo tanto, alucinación colectiva. Ahí es donde trabajamos también en medio, ¿no? Alucinación colectiva. Inscripción en alucinaciones, ¿no?
Hay muchas y las compartimos a diario y no las vivimos con ningún dolor ni con ninguna. De hecho, todo lo que consideramos como cultura, lo que nos hace sentir de una determinada manera que hablabais antes, lo que nos hace ver el mundo, lo que nos hace encontrar amigos o enemigos, lo que nos hace estar o no aguantar estar en un sitio, lo que nos hace ver a Rajoy atractivo o verlo como un ser despreciable, no tiene mucho que ver con una alucinación compartida con otros, ¿no? Entonces, claro, porque Rajoy, por ejemplo, yo no lo conozco ni personalmente, no lo he visto nunca he tocado ese cuerpo, no lo sé, ¿no? Sin embargo, tengo bien claro lo que siento. Bueno, si os pregunto, ¿qué decía esta señorita, los más mayores? Los jóvenes no sabéis ni de qué os hablo, pero ¿qué decía esta señorita en la serie cuando hacía esto? Paraba los visibles. ¿Qué decía? Pechos fuera. Pechos fuera. ¿Quién cree que decía pechos fuera? Pechos fuera. ¿Alguien? ¿Alguna otra idea? Tetas fuera. ¿Quién piensa que decía tetas fuera? ¡Tetas fuera! ¡Pechos fuera! Bueno, la realidad es que nunca dijo nada de eso, ni tetas ni pechos. Es una alucinación colectiva, que todos los de nuestra generación la compartimos, decimos en serio, pondríamos la mano en el fuego, yo iría delante de para que me pegaran tiros por defender esta verdad, pero la verdad es que si te revisas los 92 capítulos de Mazinger, Afrodita nunca jamás dijo tetas ni pechos fuera, ni nada por el estilo. Decía Operación Ataque, por ejemplo, decía cosas así. Pero como Mazinger sí que decía puños fuera, ha habido como un salto cognitivo, generacional y compartido en el que todos nos hemos inscrito. Procedente lo más seguro, yo no sé quién, no me he puesto a investigarlo, pero procedente lo más seguro de nuestras propias experiencias con los cuerpos, lo que nosotros sí que decíamos en los patios de los recreos. ¡Pecho fuera, teta fuera! Yo lo decía, y lo decíamos todos, ¿no? Y de ahí, o sea, un relato subalterno, un relato que aparece en otro lugar que no es en la oficialidad, y nos lo construimos y llega a suplantar el relato oficial y lo llegamos a defender como locos, ¿no? Tetas fuera, pecho fuera. Bueno, ejemplos de alucinaciones colectivas. Echad un vistazo a vuestra realidad y veréis que estáis inmersos en ella sin parar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es un relato? Vamos a entrar un poco en tarea, a ver, ¿cuánto es esto? A las 6 era el descanso, ¿no? Venga, pues vamos a meternos en este bloque. ¿Qué es un relato? Entonces, ¿cómo te llamabas? Que no me acuerdo. No, tú. Yo no sé. Monse, es verdad que se me ha olvidado. Monse, tú que tienes tan claro que vivimos en relatos y que todo es relato. ¿Qué es un relato? Pues un relato es una interpretación de la realidad necesaria para soportarla. Bueno, es una descripción chula, sí. Pero algo... Es una interpretación de la realidad, yo creo. Que es necesaria, además, para poder tratar con ella, digamos. ¿Más ideas? Un cuento, una historia. Un cuento, una historia. Una Relato es un... ¿Eh? Una narración, ¿no? Una narración. Sí. Un constructo basat en una combinació de símbolos. Símbolos. Puede haber relatos sin el empleo de simbología. Muchos. Por ejemplo, voy andando por la calle, todo va bien. Sigo andando por la calle, todo va bien. Así que sigo andando por la calle. ¿Esto es un relato? Sí, es un relato. No. ¿Cuánto tiempo aguantaríamos este relato? Y lo que es más importante, ¿durante cuánto tiempo seguirías siendo amigo de alguien que te cuenta relatos así? Porque ahí es cuando no, los relatos se trata de convivir, ¿no? Para eso los inventamos. A este tío, a esta tía lo matarías, ¿no? Primero rehuirías, pero si te sigue buscando, pues ya entras en violencia y todo eso. ¿Por qué? Pues porque no es un buen relato, eso no es un relato. No. Voy andando por la calle, todo va bien, voy andando por... ¡Uy! Un gorila de repente. En mitad de mi camino al trabajo. Esto no suele pasar en Conservación. ¿Qué ha pasado hoy? Que no sigui un bon relat no vol dir que no sigui un relat. Yo, en esto hay mucha discusión, pero bueno, en definitiva, ¿tú aguantarías un relato así? Nadie lo aguantaría.
Ha habido experimentos en los 60, normalmente franceses también, pero no se soportaban, ¿no? Cuando se pasaron los 60 dijimos, oye, nunca más vamos a volver a hacer esto, va, tranquilos, estábamos ahí enajenados, yo qué sé, veníamos de un mundo horrible, nos tomamos además alguna sustancia, vale, ya está, nos comprendemos, adelante. No los contamos, ¿por qué? Porque no nos ayudan, va todo bien, sigo andando, no me ayuda en nada, ni a mí ni a nadie. ¿Por qué? Porque no aparece el conflicto. El conflicto es el relato. Sin conflicto no hay relato, no puede haber relato. Por eso la política se desprende hace muchos siglos de lo que debería ser la política o debió ser en algún momento, o nos creemos que fue, y pasó a convertirse en relato. En relatos, pugnas por los relatos, luchas por los relatos, ¿no? No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque encierra, la política encierra siempre una relación con el conflicto social, microconflictos, macroconflictos, conflictos globales, conflictos locales, conflictos barriales, pero va a haber un conflicto. Por eso en el medio nos interesa tanto toda esta cuestión de las técnicas de ficción, porque las técnicas de ficción no son más que estrategias, tácticas más bien, de enfrentar conflictos. Y como nosotros nos dedicamos a eso mismo, a enfrentar conflictos sociales, aquellos que nos atañen en primera persona, en nuestro caso, pues nos venía huevo. Ahí es cuando empezamos con esta cuestión. Dijimos, oye, si esto lo hacemos en un relato, si esto lo hacemos en una peli, si esto lo hacemos en un cuento, ¿por qué no aplicarlo en lo social? Porque son conflictos a los que nos enfrentamos. Un desahucio es un conflicto, ¿no? Mucho más que horas, pues me levanto por la mañana, estoy bien en casa y pues nada, voy a seguir bien en casa. Hola, me levanto por la mañana y dentro de 5 minutos vienen a desahuciarme. Ahí hay un conflicto, ¿no? Pero no es el relato. No siempre. ¿No? Ahora, por ejemplo, un ejemplo, te explican un cuento cuando uno es pequeño, el príncipe, la princesa, que le da un beso, de granota se vuelve tal y cual, y es que se casan y son felices, aquí no viven en un conflicto, es un relato de aquí de feo. Yo supongo que antes del beso habrán atravesado un montón de conflictos. No, la princesa está ya y una rana, viene. Si te parece poco ser una rana y transformarte en humano, hay un conflictazo. ¿Cómo que no? Oye, ¿puede alguien darle un beso a este señor y transformarlo en rana? Que verás qué conflicto te mete de repente, donde me curo, donde hay agua. O sea, hay un conflicto. Hay películas malísimas, digo malísimas, pero no dejan de ser un relato. Una historia de amor, que se encuentran en Venecia, se pasean, van por la góndola y se casan y son felices. Y hay canciones de amor que yo tengo, que tal, yo tengo, imagínate. Aquí otro relato que hay y no hay conflicto, al contrario, hay amor. Es que entiendes el conflicto como, creo que estás entendiendo el conflicto como un peligro, pero un conflicto puede ser simplemente pasar a ser pareja de alguien. Eso es un conflicto, un cambio de naturaleza, de estar solo a estar con alguien. Es un conflicto que se llama narrativa débil, ¿no? No es a vida o muerte, es débil. Pero es un conflicto. Hoy el cine y la nueva narrativa está plagada de conflictos débiles, es de lo que se va, todo lo hipster es débil. Es un sofá de Sky, pues no sé si apuntarme a una carrera o seguir con el máster, en realidad estoy aburrido. Bueno, son conflictillos que si te interesan, pues adelante, quédate mirando esta serie, los 700 capítulos, pero son débiles. Y hay otras temporadas que la humanidad nos han costado conflictos fuertes, a vida o muerte. Intensos. Hollywood chupa mucho de eso, de los arquetipos de narrativas fuertes, ¿no? La Biblia no hizo más que una remezcla de historias judías, ¿no? Todas llenas de conflictos fuertes. Esta es mi hija, pero la sacrifico delante de los dioses, me he equivocado, no tendría que haberla matado. Soy Noé, me he quedado el único humano, tengo aquí animales, me meto en una nave, pero además viene un huracán que flipas. Bueno, son conflictos importantes, ¿no? No, es que conflicto es una herramienta narrativa, pero un cuento sobre todo tiene que hacer sentido. Es decir, que nosotros si vemos un conflicto, leemos sobre un conflicto, entonces necesitamos también una interpretación de este conflicto. El conflicto en sí no es un relato, como tú has dicho, ¿no? Que yo tengo que escoger esta o otra carrera. Eso es un conflicto, pero no es un relato, igual como no lo es caminar así. No, porque no se juntan esos hechos de esa manera para que pueda sentir o buscar sentido. Estoy de acuerdo, el conflicto no es el relato.
Solo digo que sin conflicto no hay relato. Es algo distinto. Tú no puedes relatar, no puedes narrar sin conflicto. No puedes. Puedes hablar. Yo creo que el conflicto es una de las herramientas, pero yo puedo contar un relato centrándome en la parte estética, por ejemplo, lo que sea. No tiene conflicto, no sé, no hay un drama sin conflicto, pero un relato, una narrativa, sí que puede existir. Sin conflicto. A no ser que estires mucho la palabra conflicto, que es... Puede ser que la estés tirando mucho, no sé, intento pensar en algún ejemplo sin conflicto y nunca... Yo creo que se trata de transmitir sentimientos, ¿no? O sea, si tú me explicas una obra de arte pero me la describes, me voy a dormir. En cambio, si describes o si la explicas de manera más conflictiva, o sea, expresando más sentimientos, entonces ya se convierte en un relato, ¿no? Quizás, pero bueno, como que ha estirado también mucho lo que es. Tal vez debemos empezar por decir que es un conflicto. Vamos a intentar entender eso un poco más. Venga, vamos a seguir un poquito. Todo relato despierta una pregunta, por eso hablamos de conflicto. Porque voy andando por la calle, todo va bien, voy andando por la calle, todo va bien. La única pregunta que uno se empieza a hacer es ¿cómo me libró este tío? ¿No? O algo así, pero respecto al relato... Sí, te puedes preguntar por qué está andando claro. por la calle y por qué no para. Claro. Sí. Bueno, sí. Puede ser. Esperas que pase algo. Puede ser, ¿no? Pero si alguien hace el esfuerzo comunicativo, hola, me llamo Leo, te voy a contar algo, todo está bien y yo voy andando por la calle, todo es que nada, que va todo bien y yo sigo andando por la calle. Bueno, tu cerebro empieza a pensar, ¿pero qué sucede? O sea, ¿qué sucede? Ahí aparece la pregunta. ¿Qué sucede? Que es la pregunta arquetípica de un relato. ¿Qué sucede? ¿No? Es verdad que uno puede hacer una descripción, por ejemplo, espacial, ¿no? Una descripción atmosférica, una descripción física, ¿no? De un entorno. Eso no es un relato, es una descripción. No es un relato. Y ahora estamos hablando de relatos. Los relatos despiertan preguntas. La política trabaja con preguntas, ¿no? ¿Vamos a poder abortar o no? Ahí hay un conflicto, por ejemplo. Para mucha gente hay un conflicto ahí. Por eso aparece la política respecto a ello. Para responder a ese conflicto. Habrá quien responda de una manera, habrá quien responda de otra, ¿verdad? El acercamiento a ese conflicto que se abre va a ser múltiple y diverso. La batalla va a estar en quién gana, digamos, ¿no? Si seguimos entendiendo la política así. Que yo mucho me temo que sí. La pregunta arquetípica es: ¿lo conseguirá? No la reduzcáis a banalidades, porque sí que las hay en muchos relatos. Claro, ¿conseguirán estos dos no sé cuánto? ¿Conseguirán comerse el kilo de cacahuetes? Bueno, es un conflicto débil, pero es un conflicto, ¿no? Van a intentar comerse un kilo de cacahuetes. Bueno, no me interesa el relato, no sigo leyendo. Pero si te interesa esa pregunta, oye, lo conseguirán, adelante, ¿no? Vamos a intentar ganar las elecciones. Si no te interesa esa pregunta, te desvincula. Pero si te interesa, vamos adelante, a ver si lo consiguen. Si no, mira, pues ahora les tienen que cambiar el nombre porque se van patentando. Yo qué sé, ¿no? Pasan conflictillos, cosas por el camino y tal. En la ficción la respuesta suele ser dual, ¿no? ¿Lo conseguirá? ¿Sí o no? El cine experimental francés es verdad que hubo una temporada que no te planteaba la respuesta dual, ¿no? Te pegabas 3, si tenías suerte, o 4 o 5 horas de película y al final te decían, depende. Y tú decías, pues bueno, quién es el director y un poco también el productor que ha puesto aquí el dinero porque nos lo vamos a fusilar. 5 horas de mi vida y no lo contestas. El conflicto que has abierto aquí, que ya de entrada era malo, o sea, ¿no? El activismo es más elusivo, el activismo social, al menos desde nuestro punto de vista. Su respuesta no es dual, muchas veces. ¿Elusivo? Cuando llega a responderlo, él lo conseguirá. No podemos muchas veces responder con un sí o un no. Cuando hicimos la campaña no vas a tener casa en la puta vida, ¿conseguisteis cambiar la situación de la vivienda? ¿Lo conseguisteis? Mejoraste. No. Me preguntan eso muchas veces, por ahí. Ya, pero ¿conseguisteis algo? ¿No? Esto es una pregunta. Si fuera una película, le diría, mira, pues al final de la peli sí, o al final de la peli no.
pero no es una película. Y entonces la respuesta es elusiva. Porque, uno, hay muchas dimensiones en esa respuesta que no conocemos, ¿verdad? Dos, la política no cambia así las cosas, como en una película, no ganan, no hay finales. Es un proceso civilizatorio que continúa y continuará siempre, ¿no? Cambiaron cosas desde nuestro punto de vista, si leo el Égino, si leo el Mundo, tendré una respuesta a otra, pero desde el nuestro, pasadas todas esas movilizaciones, es verdad que el asunto de la vivienda sí que pareció que perdió su capacidad personal, íntima. Eras tú a quien le iba mal porque tú eres un pringao y a ti tú has hecho malas cosas, a una dimensión más social, que abrió la posibilidad de la paz, abrió otras cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo contestaría. No sé si es conseguirlo o no, pero esto es lo que pasó, desde mi punto de vista. Claro, pero entonces conseguir el qué, ¿no? ¿Eh? O sea, ¿es conseguir que se acaben los desahucios o es conseguir, depende de qué pregunta sea? Efectivamente, ahí hay una pugna por la pregunta inicial. ¿Qué es conseguir? ¿Qué es ganar? ¿No? Supongo que aquí lo habréis hecho también con el nombre Guanyem. ¿Qué es ganar? ¿No? Eso hay una pregunta. Y ahí la respuesta será elusiva. Vamos a ver, igual para ti es una cosa, igual no. Igual para otro de tu mismo colectivo es otra cosa ganar. Una cosa que cuando, por ejemplo, dices esto de conseguirlo, te hace una huelga, sí. Y hay gente que te pregunta, bueno, ¿y qué vas a conseguir? Claro. Y la respuesta es esta, claro. A ver, conciencia, no sé qué. Si es el sí mañana, evidente no. Esa Así que necesitamos respuestas de este tipo. Porque para preguntas funcionamos que son con arquetipos de ficción simplistas. y narrativos, por eso es que todo el rato los estamos aplicando. Y es cierto que los procesos sociales quizá no dependan de esa narrativa. Puede ser, pero nosotros la aplicamos todo el rato, y la política oficial, por supuesto, todo el rato, ¿no? Es solo storytelling, solo es eso. Pero la cosa no es los procesos sociales de tema, sino si somos capaces de contarlo con ese narrativo, ¿no? Lo que decías de la campaña de vivienda, ¿no? Al final es, si somos capaces de dar una respuesta a esa pregunta que sea socialmente convincente, ¿no? O por lo menos para compartida, ¿no? Compartida para una parte de la sociedad. Bueno, compartida. Que utilice marcos compartidos, ¿no? Que sea entendible, que sea... convincente es la palabra, que no parece que estás eludiendo la respuesta, sino que estás respondiendo a la pregunta. Desde Maquiavelo, al menos, eso ha sido la idea, ¿no? En política, ¿no? Es esa la idea. Es mi relato triunfará, convenceré, a veces por época se dice convencer, por otras mataré al enemigo, y ya está. Desde el mundo se verá desde este relato, ¿no? Luego hay un consenso social. No sé si me expreso bien. Por ejemplo, la burbuja económica. Todo el mundo ve que es una burbuja y nadie lo quiere ver. Y todo el mundo dice que comprar una casa, un tulipán, lo que tú quieras, todo el mundo dice que es bueno, que es económico, compro. Y cuando la burbuja ha reventado, todo el mundo dice, pues yo ya lo sabía, porque yo ya lo había visto. Pero eso es lo que... Pero ahí hay una mente social. Compartida, claro, porque es una mente social de que a veces parece es un absurdo que la sociedad, como una manifestación, aunque sea, está en un campo de fútbol, está gobernado o manipulado para algo fuera de como una agrupación de, como una agrupación de mentes de personas. Alucinación compartida, claro, o lo podéis llamar como queráis, es decir, compartir un relato. ¿Y esto quién lo crea eso? ¿Lo crea, sabe solo? Eso es lo que pregunta. La burbuja sabe sola, la cultura en sí mismo y cualquiera de sus aspectos desde nuestro punto de vista es eso. La cuestión es cómo te relacionas tú con eso. ¿Para qué utilizas? Por eso a nosotros nos gusta un poco este rollo al principio de los talleres y no empezar desde, bueno, técnicas de ficción aplicadas, ¿cómo convencer a la gente? Vais a ver, hacer esto, lo pintáis de amarilla, que tiene más voto. No es nuestro rollo. Nosotros decimos, bueno, ¿esto cómo se va a aplicar? Porque unos, por ejemplo, que lo aplicaron de maravilla fueron los nazis, ¿no? O sea, hay un ejemplo en la historia donde se ha aplicado verdaderamente la construcción del relato, la compartición de ese relato, la utilización de simbología, signos, ¿no? La apertura de preguntas a conflictos y la inscripción en ello. Bueno, si ha habido alguien que verdaderamente ha hecho eso en todo el plano narrativo, estético y tal, son los nazis. Mucho mejor que los comunistas que van todos un poco, oye, la roja yo le pongo negro. Ya,
aquí no nos funciona mucho, ¿no? Es decir, que esto no es que sea positivo o negativo, estamos hablando de un aspecto cultural que tenemos que, desde el principio, desde mi punto de vista, discutir cómo va a ser nuestra relación con esto, ¿no? Por eso este rollo un poco primero. Vamos a saltarnos algunas cosas. Géneros, pues los conocéis todos, drama, comedia, acción, aventura, terror, pues no hace falta que los mencionemos. ¿Qué es el drama, por ejemplo? Pero lo has sentido alguna vez. Esa película que ves con tu madre los domingos en Antena 3, que le llaman el peliculón, que yo digo, ¿quién le habrá puesto este nombre, no? El drama no está en la peli, el drama lo vives tú, en ese caso. El drama está fuera de la pantalla. Completamente, eso la mamá te vengo a visitar, pues vamos a ver la peli, no, venga, pues aparece una mujer, pues si es mujer ya de entrada va a sufrir bastante, y pues supongo que ella empieza siendo sorda, lo del cáncer le cae enseguida. Por cierto, la niña ciega también, hostia, esto ya me lo imaginaba, y aún estamos en el primer acto, ¿no? Esto es un dramón, ¿no? Malo, ¿verdad? Luego hablaremos por qué es malo. La comedia está reservada para genios, por eso nosotros en el medio intentamos como reservar mucho más espacio a este género. No entraremos mucho en géneros en este taller, pero reservamos mucho más porque lo contiene todo. Porque es el género que verdaderamente, primero, la comedia es un drama, como ya sabéis, ¿no? Sin drama no se puede hacer comedia. ¡Jo, qué bien nos va todo! Pues no se va a reír ni su puta madre, ¿no? Porque, o sea, me tiene que ir mal para que te reírte, ¿no? Tengo este conflicto grave, vamos a echar unas risas, ¿no? La única diferencia es que te ríes con una comedia, pero es un drama, ¿no? Y dos, es muy difícil llevarla a cabo, porque la primera actitud frente a un conflicto, por ejemplo, cuando en estos talleres frente a un conflicto social, es la primera actitud de mucho del activismo, de mucho movimiento social, de mucho partido político, es me acerco a un drama, hola, los desahucios, ¿esto qué es? Me asomo, esto es un dramón, mira, gente que se suicida, gente que está rompiendo sus familias, la ruptura del hogar viene acompañada de ruptura de todo tipo en tu vida, ¿no? ¿Tenéis alguna idea, vosotros que trabajáis con imágenes o con relatos? Pues mira, sí, voy a inventarme yo otro drama comunicativo, o sea, no sé, darle alguna vueltecilla, porque drama tenemos ya bastante, ¿no? O sea, pero sin embargo uno observa un poco la tendencia de los movimientos sociales y es me acerco a un drama y represento mucho más drama. Porque tengo prejuicios, porque digo, yo no puedo aquí echar una risa, yo no puedo tener un distanciamiento cómico, no puedo tener un distanciamiento relajado, no puedo tener, porque quiero mostrar mi solidaridad, me afecta tanto, me implico tanto que quiero que vean que yo también sufro, ¿no? Hay mucho tema ahí. La comedia consigue un acto mucho más potente desde nuestro punto de vista, que es tomar ese drama en su seriedad y adentrarte hasta su núcleo de verdad, la verdad compartida de los que están sufriendo ese drama, y expresarlo de una manera que pueda empoderar a aquellos que lo están sufriendo, puedan dejar de hacerle sufrir por un rato ese drama, puedan hacer que esa situación signifique por un momento otra cosa, ¿no? Esto es otro asunto, por eso digo que está reservado un poco a géneros. Suspense, ¿qué es el suspense? Por ejemplo, nosotros estas cosas en talleres más largos vamos adentrándonos en los géneros y vemos cómo poderlas aplicar, digamos, en las luchas sociales, ¿no? ¿Qué características podríamos extraer de ellas y aplicar? Por ejemplo, suspense. ¿Alguien sabe qué es el suspense? ¿Podría explicarlo? Sí. Total. Hitchcock siempre usaba la técnica suspense. En todas sus películas hay un momento que hay suspense. ¿Qué es el suspense? ¿En peligro o un riesgo? Incertidumbre. Incertidumbre sobre lo que va a suceder. ¿Y cómo se consigue crear esa incertidumbre? La prolongación en el tiempo, ¿no? Un suceso, digamos, trágico y lo vas ralentizando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Sí, hay ir mandando la información, ¿no? Poco a poco, no todo de golpe. Pero el suspense tiene una regla muy básica, que es, para emplearlo en comunicación es muy importante. El suspense es simplemente el espectador tiene más información que aquel sobre el que va a acontecer el conflicto, que el protagonista normalmente. Tú como espectador sabes que el asesino está en el sótano, pero ella no lo sabe. Y ella baja normalmente en tutú las escaleras y tu madre está, no bajes tonta, no bajes tonta.
Bueno, o tu padre. Ahí hay un... ¿Por qué está tu madre o tu padre en suspense? Porque ella tiene información que la protagonista no, y además no se la puede comunicar a ser un medio unidireccional. Entonces sufre mucho con Antena 3 porque no baje, pero ella no lo oye y baja y el otro la asesina, ¿no? Suspense. Esto en términos comunicativos es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, pues porque es muy distinto comunicar otorgándole al que te mira una serie de información, tratándolo con una inteligencia o no, o reservártela toda para ti, o reservártela toda para el conflicto. Mucho activismo social, ¿con quién está hablando? Con su propio círculo de convencidos, por ejemplo. Por lo tanto, aquel externo que mira no le otorga ninguna inteligencia, no le otorga ninguna afinidad, no le otorga nada, no comunica con él, ¿no? Bueno, hay técnicas de ficción que podemos aplicar para romper eso. El suspense podría ser una. Yo creo que en el 15M hubo mucho suspense, por ejemplo. De alguna manera sabíamos más que la política, sabíamos más, conocíamos mejor los acontecimientos que nos venían encima que aquellos que nos estaban representando en la película de los medios, por ejemplo, ¿no? Y vivíamos un suspense compartido, no bajemos al sótano, si vamos para allí nos van a joder, ¿no? Había algo de eso, por ejemplo. Bueno, el porno ya, bueno, había expertas que yo no me voy a meter en esto. Los relatos son conflictos, ¿no? Por lo tanto, hemos llegado aquí. Tú sigues con dudas, ¿no? Ya te seguiré metiendo caña luego. Los relatos son conflictos. Las imágenes son relatos también. Resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, trabajamos con conflictos siempre. No me imagino una campaña política sin conflicto. No sé cómo sería, por ejemplo. No me la puedo imaginar, ¿no? Esta que habéis sacado ahora de la vivienda, por ejemplo, ¿no? La vivienda es un derecho como una casa. ¿Hay un conflicto ahí? ¿Cuál es? Como una casa. Hay un conflicto como una casa. ¿Cuál es ese conflicto? No, pensemos un momento, ¿cuál es ese conflicto en esa campaña? ¿Cuál es el conflicto que está...? Pues entre el derecho y la falta de la vivienda. Que tú tienes derecho a eso, pero no lo tienes. Conflicto por falta de vivienda. El doble sentido, el doble sentido. ¿Es la falta de vivienda o es el derecho en esta campaña? ¿Cuál es el conflicto? La desigualdad. La práctica del derecho. Teóricamente hay un derecho, pero en la práctica no. Yo estoy de acuerdo contigo. Esa campaña apela a un conflicto muy determinado, que es el derecho. Está apelando a eso. Yo creo que en esa campaña en concreto no se está hablando de especulación. Nosotros podemos extraer o podemos tener conocimientos que nos lleven a esa interpretación, ¿no? Pero en la campaña en concreto está apelando a un conflicto determinado, que es, oye, existe un derecho que no se aplica, o todo este espacio de lo social, que llamamos la vivienda, está desprotegida, no tiene derechos, ¿no? O los tiene pero no se cumplen. Ese es el conflicto que han trabajado. ¿Ese es el conflicto que habéis trabajado? No, era esa la intención, ¿no? Digamos, transmitir ese conflicto. Bueno, yo creo que es una buena elección, es una elección de todo esto que podemos trabajar aquí, de toda esta esfera de lo social, ¿no? En conflicto puedo extraer muchos. ¿Con cuál voy a trabajar ahora? Cogen uno y focalizan esa campaña en uno, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? Pues algo que hicieron los cristianos que llevamos haciendo toda la vida, ¿no? Sintetizar para poder comunicar más directamente, ¿no? Una campaña que trabaje a la vez especulación, venta del terreno, el derecho que no se cumple, espérate con los desahucios que ahora también te voy a contar algo. Complicado en términos de dimensión comunicativa, ¿no? ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta, algún comentario o algo que queráis hacer? Ya os he dicho que hoy hablaría yo mucho, porque con más que talleres, un peñazo para que os llevéis ideas y herramientas. Vamos a llegar a las herramientas, no os preocupéis. Pero, ¿queréis comentar algo, alguna pregunta o algo así? Bueno, el de los nazis, a mí me ha recordado lo que se dice muchas veces como de que la izquierda está muy desunida. Voz Que no te escuchan por ahí. Ah, perdón. Que cuando hablaba de los nazis, me ha recordado lo que se suele decir de que la izquierda es muy diversa y que está muy desunida, sobre todo, no que está muy diversa. Y también me ha dado pensar que igual este dato tiene que ver al éxito, por ejemplo, del PP. ¿Cómo puede ser un partido como el PP
como siga siendo votado después de tantos años, después de todo lo que sabe, pero lo que pasa es que es como que tiene un relato unitario, que quizá la izquierda no tiene, y por muchos otros motivos no, pero quizá el tema del relato que se tiene del partido como que hace que todavía se sostenga por sí mismo. No sé, me ha recordado de sí, lo que es el nazi, pero como mecanismo, ¿no? De transformación de una realidad y de sostener algo. España va bien, ¿no? El relato. España va bien es una buena síntesis, ¿no? Es verdad. Claro, pero bueno, eso sí, digamos que esa es la gran diatriba en la que se ha encontrado la izquierda frente a la derecha siempre, que no es otra que la heredada de las religiones, ¿no? Hubo un momento que las religiones politeístas, ¿no? Todos, había dioses para todo, ¿no? Me duele la ingle, pues la diosa de la ingle, ¿no? Te va a ayudar en esto, no te confundas con la de la espalda, que si no, no te va a funcionar. Había para todo. Y ahí vienen, ¿no? De repente relatos poderosos. ¿Por qué se hacen poderosos? Pues porque saben, de alguna manera, sintetizar toda esa politeísmo, todo ese politeísmo en figuras unitarias. Viene el cristianismo y lo intenta, pero no lo soluciona bien, porque llega y dice, Dios hay uno, pero luego hay una especie de paloma que deja embarazada, que luego viene también el Espíritu Santo, pero ahí está el Hijo, que el Hijo y él es el mismo, pero ahí... Y luego llega, ¿no? Y dice, mira, Alá, y Mahoma su profeta en la tierra, que no es Dios, es un profeta que ha mandado, pero hay uno, Alá, para todos, desde la ingle hasta todo lo que quieras pensar, hay uno. Esto cobra una fuerza que cuando la miras históricamente, es decir, el desarrollo y el convencimiento de ese relato es abrumador. El cristianismo necesita mucha más espada enseguida para convencer. Y el otro no, porque además va relacionado con la ciencia y efectivamente, oye, hay muchos infectados comiendo cerdo porque los cerdos en este barrio están llenos de bacterias. No comáis cerdo por una temporada, oye, morimos menos, es un milagro. Bueno, había ahí una relación materialista con la creencia. Esto se desarrolla con una fuerza increíble. Hoy, trasladado a nuestros días, bueno, las empresas no hacen más que replicar ese asunto. Y las campañas políticas no hacen más que replicar ese asunto. Donde se la juegan es, oye, ¿cómo sintetizamos en uno? Y la derecha eso lo ha tenido siempre fácil porque no ha tenido prejuicios con el uno. La derecha parte del uno. Un líder, una nación, es uno. Y la izquierda ha habido más de uno, siempre. Y ahí ha habido un conflicto. Ha habido siempre peña a la izquierda que, oye, que a lo mejor le sigue haciéndose de derecha, que están luchando por el uno todo el rato y dice que es que aquí no va a haber, que es que de verdad, miradlo, que no va a haber uno. Están todos, pues oye, todos unidos, igual, pues podemos más, ¿no? Y no funciona nunca. ¿Por qué? Pues porque nuestro acercamiento a la verdad, digamos, desde la izquierda es más diverso. Y la derecha acepta unificaciones de la realidad mucho más. De hecho, si hay algo que diferencia a estas dos entidades, es esa en esencia, ¿no? Pero entonces, perdona, entonces la gente es más proclive a aceptar unificaciones, cosas diversas, porque manda el relato único. Parece que nos creemos que eso nos protege más y nos hace vivir más. Claro, porque nos protege y nos hace vivir más. los relatos únicos y no los diversos. Bueno, pero sigue habiendo izquierda, ¿eh? Pero eso es hegemónico, eso que se hace como universal y único, y si no es así, le para. Si piensas, ya no lo admites. Y el uno tiene fugas todo el rato también, ese ha sido el problema de la derecha, ¿no? Mucha potencia concentrada, pero esa potencia concentrada genera monstruos que verdaderamente no aguanta esa concentración, ¿no? Y ahí tiene sus problemas. Escena, esto es un poco de GB, lo repasamos. La acción que acontece en un espacio durante un tiempo determinado, ¿no? Bueno, elemento básico de ficción. En el medio esto lo aplicamos muchas veces, los elementos básicos del teatro, los elementos básicos de la representación teatral, que es esto, es la síntesis de una escena, ¿no? Que no viene a ser más que sus tres elementos conjugados. Cualquier protesta, desde las más aburridas que podáis pensar, una manifestación con un sindicato, hasta lo más divertido que os pase por la cabeza, responden a esta lógica. Porque efectivamente, es decir, la demostración no procede directamente del mismo imaginario, es decir,
demonstration en inglés, ¿no? Del demostrar, del mostrar mis condiciones, aquellas que no ves, por ejemplo, en una fábrica durante el día, un día paro de estar ahí, salgo y las muestro delante de ti que me ves en la calle pasando. Bueno, es un acto teatral, ¿no? Elijo un cambio de escenario, ¿verdad? De la fábrica a la calle, y ahí voy a realizar una serie de acciones. Gritar, ¿no? Normalmente, ponerme en pelotas, que siempre hay alguno, y poco más, y gritar y estas cosas. Durante un tiempo determinado. Una obra teatral, ¿verdad? Los elementos que componen esto son las preguntas básicas, que también vamos a encontrar en las narrativas y en cualquier otra técnica de ficción. El cuándo, que está relacionado con el tiempo. Tiempos hay un montón, principio, final, ¿no? Sobre todo, ¿cuánto dura esta manía? ¿Cuánto dura esta campaña? ¿Cuánto dura esta peli? ¿No? Luego hay tiempos internos. Día, noche, 6 de la tarde, 8 de la tarde, 4 de la mañana, ¿no? 1912, ¿verdad? Después tenemos el dónde, que hace referencia al espacio. El espacio es el agente primordial de la ficción. Los griegos lo inventan a partir del espacio, solo pensando en el espacio. Ellos pensaban en el espacio, no en tiempo, no en personajes, no en quién, sino en el espacio. De hecho, en una película, en una misma escena pueden pasar miles de cosas. Cambia el tiempo. Ahora soy hombre y ahora soy mujer. Cambia la apariencia del personaje. Estoy en 1912 y ahora estoy en el 2014, en la misma escena. Puede pasar. Sin embargo, en el momento en que ya no estoy en ese espacio, estamos en otra escena. Ahí no hay tutía. No hay manera de cambiar de espacio sin cambiar de escena. Esto es importante en términos activistas. Porque lo primero que vamos a tener que pensar es ¿dónde? Vamos a ir a la calle, vamos a realizar esta intervención aquí, la vamos a realizar allá. Si pensáis, cada acto político tiene su escenario. El Congreso, bueno, es un escenario, ¿no? La selva lacandona es un escenario para la lucha zapatista, es su escenario. Ahora se están planteando presentarse a las elecciones en el 2018. Bueno, si hacen esa locura, cambiarán de escenario, ¿verdad? ¿Quién? Personajes que también ahí había complicación desde el origen. Ya sabéis que personaje y persona es la misma palabra. De la misma manera que stage y espacio y escenario, ¿no? Tienen la misma raíz, después se bifurcan, pero al principio eran lo mismo. El espacio y el escenario eran lo mismo. Pasaba exactamente igual con persona y personaje, ¿no? Personaje. Un personaje es una persona. Esto es muy loco. Porque yo muchas veces esto lo pensaba, pensadlo por un momento. Los griegos, de repente, hola, nada, que hoy ya no soy María, ahora no soy María. ¿Pero qué dices, María? Que ahora soy Luisa. ¿Pero por qué? Si todos te conocemos como María, ¿por qué ahora soy Luisa? ¿Me ha dado por ahí? Y ya no voy a hacer las cosas que hace María, voy a hacer otras que hace Luisa. ¿Pero cuáles son las que voy a hacer a continuación? ¿Y cómo sabemos que ya no eres María? Las cosas se complican. Porque necesitamos eso los humanos. Qué cosa tan rara, ¿no? Pero hubo un momento en nuestro desarrollo cultural que necesitamos eso y desde entonces no lo hemos dejado. ¿Por qué? No se sabe. Ahí vienen las diatribas intelectuales, las riñas, ¿no? Mucha gente piensa unas cosas y otras piensan otras. Pero ¿por qué hay un momento en la historia que necesitamos eso? Ser otro por un momento. O por mucho tiempo, ¿no? Parece ser, yo soy de los que me inclino a pensar que eso es la manera que tuvimos de explicarnos el mundo y de dar una interpretación al mundo y aquello que nos sucedía que pudiera ser compartida. Pero fijaos qué curioso, para hacer eso necesitamos distanciarnos de nosotros, porque nosotros no vemos el mundo. Y ahí es donde radica la fuerza de la representación. Si cuando uno habla de política habla de representación, es de lo único que está hablando. Se extrae, se distancia de lo que una es. Ya no soy María, soy Luisa. Los griegos, como tenían tiempo por lo que se ve para darle estas cosas, enseguida se dieron cuenta que dice, bueno, esto puede traer el fin de nuestra convivencia. Porque si ahora no respetas que eres María,
y puedes hacer lo que quieras. Siendo otra, esto se nos va un poco al garete, ¿no? La política no hace más que controlar eso. Si eres de derecha, no vas a tú a estar a favor del aborto, ¿no? No, tú eres de derecha. No está haciendo más que eso. Imaginaos, soy de derecha, pero yo aborto. ¡Wow! Pero esto es un teatro o no. El teatro era antes. ¿Ah? Y ellos empiezan a poner reglas a eso, lo acotan. La primera es espacial. Inventan el escenario. Soy Luisa. Y ahora ya soy María porque sigo con mi vida un poco, ¿no? Pero ahora me subo aquí y soy Luisa otra vez. Mientras me das una marca y lo puedo diferenciar, adelante. Otra marca que inventan. Esta. Soy Luisa. Ahora ya no. ¿No? Con marcas visibles. Máscara principalmente. Pero también atuendo, ¿no? Cambio de apariencia, en definitiva. Bueno. Mirad cualquier acontecimiento activista que queráis, desde el más rollero hasta el más creativo. Todos contienen esto. Ahora soy Black Bloc y no sé qué, quemo cajeros, pues me he visto con capucha, ¿no? Visto de negro, tengo mi apariencia. Ahora soy más bien ecologista, no sé qué, pues mis trencillas, no sé qué, ¿no? Tenemos una apariencia. O ahora me cambio esta apariencia, ahora me adopto esta otra. Soy pepero, pues mis rizos con gomina, ¿no? Estas cosas. Probad a ir a una asamblea radical de izquierda con gomina y rizos atrás. Este personaje está fuera de espacio, ¿no? Por cierto, ¿quién es el personaje principal? ¿Sabéis eso? De una película, por ejemplo. Esto es importante ya que cuestan 8 euros las pelis. Para al final que al menos os enteréis del precio. O sea, no, cuesta 8 euros y no sé quién es el personaje principal. ¿Quién es el personaje principal de una película? El que sufre más el conflicto. ¿Eh? El que sufre más el conflicto. No sé si es sufrir, porque por ejemplo podemos tratar géneros en los que el conflicto no se trata desde el sufrimiento. No, sufre en un sentido amplio, al que le afecta más. Vale, eso sí, efectivamente. Es el que atraviesa todo ese conflicto para sufrir una mayor transformación. Para eso nos contamos historias. Porque apareció un gorila, colega, y sentí un miedo que te cagas, entonces no fui a currar. Bueno, aquí te ha pasado algo, te has transformado, y tu vida funciona de una manera y después de aquel acontecimiento funciona de otra. Por eso nos contamos las cosas. Los amigos que nos cuentan historias de esas son amigos para toda la vida, te encanta quedar con ellos, les invitas a cenar. Porque aprendes, dices, wow, ¿y eso qué pasó? ¿Qué pasada? Y todo esto ya no fuiste, no, tío, ya verás, si te pasas de un día alucinarás. Vale, genial, cuéntame cosas, ¿no? Pasar fotos no, pero contar Pasar fotos no, pero contar historias sí. Claro, total. Bueno, pues el principal es siempre ese. Luego tenemos la pregunta del qué. Que atañe directamente al conflicto. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Hay muchas campañas, muchas acciones activistas que no saben transmitir. No queda claro el qué. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de tu acción? ¿Qué es lo que estás enfrentando? ¿Qué es lo que pretendes decir? No queda claro. Eso es el 90%, digamos, normalmente. Vivimos una confusión comunicativa absoluta. Bueno, decimos esto, pero esto era porque, por lo tanto, eso, claro, una apertura a la interpretación comunicativa alucinante, ¿no? Te viene el mundo y te cuenta, tú lo hiciste por esto. Te viene el otro y dice, no, tú en realidad lo hiciste por esto otro. Bueno, cuanto más sepamos condensar el sentido de nuestro qué y comunicarlo, más fácilmente vamos a ampliar el círculo de aquellos que se inscriben a esa verdad. Esto es un poco cómo funciona, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo muy claro. Cuando uno se hace las preguntas, es como poder leer las imágenes políticas, por supuesto, como esta. Esta fue la imagen durante más de 3 siglos más representada del acontecimiento del descubrimiento de América. La que más ojos vieron, la que más personas vieron, la que en más libros se imprimió, ¿no? Si seguimos el esquema que os acabo de contar, que es el esquema básico para cualquier comunicación, para cualquier campaña, para cualquier acción, y lo contamos en términos narrativos, no tenéis que poner la voz de pero vamos a intentar contarlo así, que
la primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? Vamos a intentar seguirlas todas en el orden que os he dicho, es... ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? 1492. ¿Eso está inscrito en la imagen? Sí. Lo conocemos, porque sabemos historia, porque tenemos información extra, ¿verdad? Pero también está inscrito. ¿Son los pantalones de Zara de la última temporada? No. ¿Esto es un iPad? No. Hay inscripciones en esta imagen que nos concretan un tiempo determinado, ¿vale? Por lo tanto, nosotros podemos responder porque además tenemos información extra. ¿Cuándo? 1492. ¿Dónde? Hay inscripciones en esta imagen. Podríamos dar inscripciones en la flora, por ejemplo, que aparece representada, ¿no? Que no nos llevarían al Sáhara, no nos llevarían a Islandia tampoco, ¿no? Y hay otras inscripciones también en los propios cuerpos representados, ¿no? Pero como además tenemos información extra, nosotros podemos decir tranquilamente 1492 en una costa americana, del continente americano, ¿no? Muy bien. Ahora diríamos, ¿quién aparece aquí representado? ¿Quiénes son los personajes? Unos vestidos y otros desnudos. Pues, como Hernán Cortés, uno de los conquistadores. Podemos hablar en términos menos concretos si queremos. ¿Quién es el protagonista aquí? Aquí no responde tanto a quién ha sido, ¿no? Como estamos hablando de una imagen estática, de las imágenes estáticas sabéis que responden a lógicas interpretativas distintas. Por ejemplo, las compositivas, ¿verdad? Está en el centro. Está en el centro, es la figura más grande, tiene una centralidad en la visualidad de esta imagen, ¿verdad? Nos lleva a un protagonismo, ¿no? Muy poca gente diría que el protagonista es ese. No lo diría nadie, ¿no? De hecho, si estuviera esto confundido, le hubieran cortado la cabeza al artista y no se la cortaron. Por lo tanto, aquí no tenemos un indicativo importante. Entonces, ¿quién es? Pues ese señor, no sé cómo se llama. Bueno, hay dos grupos de personajes, ¿no? Pero el principal es ese. Indígenas nativos son ingleses. No, españoles. Se puede saber también, de nuevo, por los condicionantes de personajes, es decir, por el atrecho, los costumes, los trajes, todo eso nos da información. También el tipo de embarcación lo podríamos averiguar. Y lo más importante, ¿qué sucede aquí? Y aquí, por favor, ninguna respuesta ideologizada ni nada. Ya sé que sois de izquierdas, pero ¿qué sucede aquí, en la imagen? Aquí. En teoría es la evangelización por la cruz que hay detrás. 50, ¿no? Y le están marcando, no lo veo bien desde aquí, pero parece podría ser un pendón, una cosa. A ver. Se ve que un grupo de personas llegan a una costa. Sí, los barcos y las personas que llegan y otras que estaban allí. A los que llegan. Hay un ofrecimiento, un intercambio, ¿verdad? Sí. Hay un intercambio, ¿no? Cultural. Toma esto, toma aquello. No parece que nadie esté violando a nadie, no parece que nadie esté matando a nadie. Está representado de una manera que no nos puede llevar a esa interpretación. La lanza está hacia arriba, no está en la otra dirección. Los fusiles están hacia atrás, que nadie dispara, ¿no? Hay una subtrama. La trama principal está aconteciendo aquí. El qué principal. Pero muchas veces los sentidos no están en el qué principal, están en el secundario, en las subtramas, ¿vale? Ahí la tenemos, ¿no? Hay una subtrama. En términos de representación es subtrama porque está, ¿no? Representada en el fondo, no está representada en la primera lectura, etc. Bueno, ahora seríamos capaces de hacer un storytelling, ¿no? Lo podríamos narrar en forma narrativa.
activa, ¿no? ¿Tú lo quieres hacer? No, el conflicto. Sí. Que no lo hemos analizado como conflicto, ¿no? Vamos a... Hemos dicho, hay un intercambio guay, si quieren, Porque no... Vamos atrás que están leyendo, parece. Sí, bueno, porque ven a 3 iPads gigantes, tecnología que no habían visto nunca, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es esto? Esto no lo he visto nunca, ¿no? ¿Qué...? Vamos a contarlo un poco en términos narrativos, venga. ¿Qué sería One World? Una mañana de 1400... Es mañana, ¿no? Tiempo. Una mañana de tiempo interno. Una mañana de 1492. ¿Quién? Cristóbal Colón y los suyos, bueno, este no sé si conoce su nombre, pero sí. No es Colón, la vestimenta es mucho posterior. Pues si es el 92, ¿no? No, este es Colón. Sí, pero la está representada con la vestimenta de 2 chicas y un siglo y pico después. Pues es aquella cosa. Ah, sí, esto no lo sé yo. La misma. Pues si es el 92 es Colón. Sí, esta es como la gran representación del descubrimiento de América, ¿no? La primera que sí. Pero está hecho posterior porque la vestimenta... Puede ser que le añadieran algún elemento, sí, puede ser que le añadieran algún elemento posterior, yo eso no lo sé. Es más bien de Felipe II, Cristóbal Colón de... Podría ser que le escribiesen ese detalle en la vestimenta más adelante para darle de más superioridad, ¿no? Bueno, 1492, una mañana de 1492, Cristóbal Colón y, bueno, los hermanos tiene el nombre, este es el nombre de actor porno mejor de la historia que yo todavía digo. ¿Cómo puede ser que no haya nadie que lo haya vuelto a emplear? No, Juan de la Cosa. Juan de la Cosa, bueno, en fin, Colón llega con sus amigos y tal. Vamos a contarla un poco bien. Una mañana de 1492, esta imagen, le vamos a contar esta imagen en términos narrativos. Una mañana de 1492, Colón desembarca. ¿No? La flota de Colón llega a una costa de las costas de América y a una isla. ¿qué? Violan, matan, y realizan un intercambio cultural y evangeliza a los salvajes. Pero esto lo dejan un poco más atrás, es decir, eso será la segunda. Las tramas normalmente contienen los temas. En las películas buenas, en el peliculón de Antena 3 no, todo está arriba. Es sorda y ciega y la violan arriba y dices, ¿pero qué me estáis contando? No, solo esto, que solo es esto, no hay nada más, ¿no? Vale, las historias buenas contienen una subtrama. Pregunta, de nuevo, que es la que nos atormenta todo el rato, ¿es esta imagen verdad? ¿Es esto lo que sucedió? Tienes que ser muy pepero para decir que sí, ¿no? Aquí nadie va a decir que sí, sabemos que esos fusiles no estaban hacia atrás, pues esta lanza no estaba apuntando hacia arriba, de estos no quedó ninguno vivo, todas esas fueron peladas, ¿no? No es esto exactamente lo que pasó. Pero ¿es esto lo que pasa en esta imagen, en la imagen que ven durante siglos miles y miles de personas en todo el continente europeo? ¿Es esto? Es esto lo que sucede, ¿no? ¿Qué otra aproximación a ese acontecimiento tenía un garrulo viviendo en un pueblo belga de 1514 o de 1570? Ninguna otra. Bueno, igual había por ahí alguno de no te creas nada de eso que ves ahí, podría ser, ¿no? Del palo, disimula que viene, pero que es mentira todo. Pues no lo sé si había alguien dispuesto a hacer ese relato por ahí, contrarrelato, pero si lo podía hacer era con muy poca fuerza. Hay estudios, ¿no?, de contrarrelatos de la Edad Media, efectivamente. En el debate del siglo XVI es el debate de Salamanca, que es la historia de qué está pasando en las Indias, las destrucciones, o sea que sí, hubo un conflicto. Más adelante hubo muchas discusiones, efectivamente, venían gente, Bartolomé Las Casas contando relatos de otra manera, ¿no? Y como él es el que ha quedado en la historia, pero mucha otra gente, ¿no?, volvía contando, oye, estamos 20 a violar y tal, y bueno, yo qué sé, ¿no? Había todo. Perdón, por poner un poco tocacojones, pero el relato que has contado o no es relato o es relato sin conflicto, que es lo que comentaba ella. ¿Hay relatos sin conflicto? Hay un pedazo de conflicto ahí. No, pero si llegan y lo hacen todo bien, el relato. Hay un pedazo de conflicto. Estos tipos no son cristianos, hay un conflicto, muy claro. Y hay un choque de contextos muy claro.
Sí, choco. Pero no es choco. Hola, nosotros vivimos aquí en Taparrabos porque somos salvajes según vosotros. Tranquilos. Hemos pasado una travesía muy conflictiva, esto ha sido muy difícil. Nos hemos enfrentado a Finisterre y no hemos caído. Y estamos aquí, ¿sabes para qué? Para hacer de ti un ser digno de Dios. Joder, relatazón donde los haya, con conflicto. O sea, además, lo del traje es muy importante, porque ponen un traje, más allá del año que sea, absolutamente ridículo. Con esa especie de cuello almidonado y ese sombrero emplumado, de un hombre que venía de un viaje de 3 meses en el que había un hombre muerto. Por eso te digo que hay que ser muy pepero, porque sí que Rita Barberá se vestiría más o menos así. Hola, pues Alexis, Rita Católica. Me quedo clapada. No, pero bueno. Ya. No, pero se vistió para saludarles. Vamos a hacer una fiesta. Claro, por fin ha llegado. Hay un pedazo de conflicto aquí para la foto, representado, ¿eh? Hay un conflicto representado. Veo la oposición de contextos, pero... Es que sin llevarlo a ese extremo en el cual esto es una imagen que representa un conflicto sobre el descubrimiento, que representa la batalla por relatar el descubrimiento de América. Esto es un grupo de marineros que llegan a una costa y cuando intentaban descubrir la India, en realidad, y traer todos los materiales, las materias primas que había allí, que no había aquí, y llegan y descubren que vive allí una gente que no sabían que existía y entonces tienen que decidir qué hacen y qué no hacen con ellos, cómo se relacionan con ellos, entonces los evangelizan o no, si se vuelven, si se suicidan. O sea, no sé, hay como una situación completamente inesperada para los protagonistas. Hay un señor que tiene que responder ante si eso no es un conflicto y no es una historia, no hay toma de decisiones. Bueno, de hecho es el conflicto sobre el que está instaurada toda nuestra cultura en el que todavía aún vivimos, ¿eh? Porque no te callas. Pero si estás escribiendo el cuento, no te lo está presentando como un conflicto, a lo mejor débil, pero es... Llega gente guay y los que no son tan guays dicen, ¡ah, qué guay! Yo quiero ser guay. Esto no es o sea, es un conflicto, entiendo, sí, pero no es... no puedo. Los americanos Sí, van a poder, te meto una cruz ahí... ¡Ah, qué guay, la cruz! ¡Hala! ¡La cruz! ¡Wow! Pues yo quiero cruces. Es un conflicto representado en positivo. Eso estoy contigo de acuerdo, pero es un conflicto. O sea, esto no es una cosa que pues íbamos navegando y llegamos a un nuevo mundo. Esto tampoco es importante. La cuestión es que yo iba navegando. No, porque claro, habéis llegado a un nuevo mundo. Quiero decir, vamos a ver. Pero hay un niño, le pones una chuchería y se la come, ¿es conflicto? Porque ellos lo que te dicen aquí es, ellos necesitaban la religión y llegamos y se la dimos y ya está. Necesitamos la religión, es un conflicto, vale. Un niño que le pones una chuchería delante, si no se la puede comer, es conflicto. Si se la puede comer, no es conflicto. Bueno, da igual, que esto es que no, se entiende. Sí, pero creo que entiendes conflicto como un problema negativo al que me tengo que enfrentar y no es esto un conflicto. Puede ser un cambio, ¿no? Un conflicto es un cambio, Claro, si el niño no sabía nada. Hay un mundo, cuando entremos, ahora tiempo a entrar en la segunda parte un poquito de profundidad, verás que hay... Esto es un conflicto. De verdad me lo dice, ¿eh? Pero bueno, ha sido que fue fantástico. Se ha modernizado. ¿Ves? Voy a morir porque no, me va a pasar algo por lo de la pantalla, no. ¿Es un conflicto en mi relato? Sí. Ahora mismo, estaba hablando y se levantó la pancarta. Es conflicto, digamos, yo qué sé, administrativa de la Yene, ¿no? O sea, digamos, el 11 a las 11, bueno, podemos elaborar más la comedia, pero podemos llevar este conflicto mucho más dramáticamente, si quieres, pero hay un conflicto. Aquí pone que el conflicto, si lo has hecho mirar, es un desacuerdo entre personas o cosas. Desacuerdo. Pero si uno dice, yo soy guay, y otro dice, tú eres guay, pues aquí todo el mundo está contento. Pero no hay aquí representado un desacuerdo. No. Pero ¿cómo lo va a ver? No. Pone aquí va el señor este con el gorro y dice, yo soy guay y eso es lo. Los otros dicen, sí señor, es verdad, estamos de acuerdo contigo. Danos la luz, queremos ver la luz.
aquellos señores en la luz. Pues hay relato. Y Hay relato. Relato sí, pero conflicto no. Sí, porque yo no lo veo así. relato cuya fuerza se basa Yo exactamente desacuerdo, en la esto anulación mira el del diccionario. en la negatividad del conflicto. No, no. Se anula- ellos tapan el conflicto, en Es eso otro. se basa la fuerza de esa imagen, porque el conflicto está allí, pero la imagen Es no. otra palabra. Yo creo que se anula la negatividad del conflicto, pero conflicto claro que lo hay, porque lo que no habría es, hola, hemos llegado y todos estos también creen en Dios, visten como yo, y aquí no hay ningún conflicto. Aquí hay un conflicto, estos van en taparrabos, no conocen a Dios, pero no es negativo, todo esto va a ser en positivo. Esto es lo que nos transmite desde mi punto de vista, ¿eh? No creo que esto nos transmita, wow, pues no encuentro, pues nada, no encuentro ningún conflicto. Claro que hay un pedazo de conflicto, no hablan mi idioma, me dan hojas que no entiendo. ¿Qué es esto? Unas ramas me están dando, ¿qué significará para ellos? Hay un conflicto. Pero el No, no hay conflicto ningún está en la desacuerdo. realidad, pero no en la imagen. Y esto, No la ves en la en imagen. la Mira, fuerza propagandística de esa El señor que ha hecho eso, que sería muy inteligente, dijo, aquí vamos a hacer una cosa que tuvo un conflicto, y yo le paso aquí un poco de jabón, y lo limpio, y no es un conflicto, será un acuerdo, que es lo contrario de un... exactamente. De este conflicto vamos a llegar a un acuerdo. Pero vamos a atravesar este conflicto. Violando, matando, tal, no, en positivo. No hay negatividad en esta representación. Pero hay conflicto. Si no, no necesito representarlo. En el mensaje no hay conflicto. No, pero porque... En el mensaje, En la en absoluto, representación no hay no hay conflicto. Y lo que vale es que según tú, perdón, Me interesa mucho que no lo veas, esto, que hay conflicto ahí. ¿Por qué no hay conflicto ahí? Porque, por ejemplo, él viene así contento, ellos también, y le traen un regalo. Así que hay una relación de reciprocidad, no de conflicto, que se complementan. Él obtiene algo y ellos le traen algo y todos están contentos y la cruz está ahí y nadie protesta. Una madre abraza a su hijo, no hay conflicto. Porque Vamos. la madre abraza a los hijos y los hijos abrazan a la madre. Tampoco es el CSI, ¿no? Porque la princesa allí... No, sí, pero ese es la subtrama. No tenemos una información, Sí. según... No, no, Genera sí. un poco de suspense porque les va a caer, ¿no? Pero- Supongo que la interpretación de conflicto, pues cuando rojo y azul, si los mezclas sale lila. Bueno, pues hay un conflicto de colores que cuando los mezclas sale otra cosa. Sí. Me invitó mi hermana, mi primo a la boda. Hacía mucho que no lo veía. Llegamos allí y, joder, tío, se casaba con una gorila. Era un gorila, se había enamorado de... ¡Wow! ¡Qué drama! No, no fue drama, ¿qué va? Si salió todo genial, nos lo pasamos maravilla, baila muy bien, además el gorila sabía casi hasta hablar, pero hay un conflicto, ¿no? Que encuentras de repente que tienes que mediar con un gorila. Aunque sea fantástica la experiencia de ese conflicto. Bueno, pero no es Toda lo comedia... ¿Eh? Que el gorila sí que está fuera de la normalidad. Si fuese una tía... No, pero en español. Hay un choque de Para el que veía esto en Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Como no, o Sí, sea, sí, que la veía esto huelga. en Europa, que decían, ven, métete en mi monasterio, aquí hay un libro, mira esto, decían, "Oh, taparrabos", o sea, un conflictazo, taparrabos, y no eran cristianos. No, esto es una proyección. Los españoles que estaban ahí tenían experiencia en la península ibérica de estar con la gente de África, diferente, y estaban acostumbrados a esto. Es un debate nominalista. O sea, en realidad puedes tener un conflicto con una cosa que todos entendemos que quieres decir, Sí, es un pero problema de de otra semántica, manera. efectivamente. Es un cambio. ¿Puedo añadir no sé si ayuda al debate? Y es que tengo que tomar una posición. O sea, hay como dos grupos. Es como... hay dos posiciones. No es verdad que el hijo siempre acoge a la madre que lo quiera abrazar. Prueba a abrazar a un adolescente, bueno, te arriesgas a la vida. O sea, a veces un abrazo de una madre no es Pero un bebé sí, ¿no? porque depende del otro si también lo quería, ¿no? O sea, aquí es como decir, bueno, pero ellos querían que llegasen y los otros querían encontrar a estos y o sea, como Porque lo escribe. más que conflicto lo veo como más, bueno, voy a tomar una decisión y ¿de qué parte estoy? ¿Me gusta ser tatarado o me gusta ser, no? O sea, Yo entiendo ¿entiendes? más lo del gorila, Es un lo de conflicto porque me lo tomo... quien contó el cuento dijo, y fueron y se pusieron a hablar con gorilas, o con gente muy rara, diferente, que en España es diferente. Pero fue una experiencia súper agradable, muy buena, Bueno, de las pero mejores lo que he tenido en mi diferente, vida. tía, voy a hablar con un diferente. Eso es un relato con un conflicto, ¿no?
Ahí sí que lo veo más. Es que pero me tengo que posicionar, son diferentes. Creo que estamos como teniendo ese conflicto que tú decías. Es un problema semántico. Yo, por ejemplo, yo de imágenes no entiendo, pero enseño a escribir. Y cuando enseño a escribir digo, y ahora tiene que pasar algo, porque si no pasa nada no podemos hacer el relato. El conflicto es eso. Tú a esto es lo que llamas conflicto. Yo digo, tiene que pasar algo. Ese algo puede porque ser si un no pasa parto, algo, el pero no relato complicado, no puede parto continuar. normal. Algo. Potser no sigui tan semàntic com el fet que predomina una concepció del conflicte negativa. Sí. Negativa i excepcional. Sí. Enfront d'una concepció del conflicte... Lo solemos usar así, sí, en la cotidiana. Una concepció del conflicte com contraposició quotidiana i permanent de diferents realitats i diferents posicions. Yo no voy a ser tan complicado. Un ejemplo clásico. Un sábado por la noche, un viernes, un señor sale a ligar. Y liga. Y ya está. Hay acuerdo. No hay conflicto. ¿O no? Sí que hay conflicto. No hay conflicto por ningún sitio. Bueno, ¿qué lo va a conseguir? Que aquel señor dice que a chica me gusta y la viola. Sí. Son testigos. Perdona, es verdad que tú no has hablado. ¿Estás de acuerdo? Pero si un señor, si tú y yo, un señor y una pareja llevan un acuerdo en una cosa, oye, te compro una casa, ¿sí? ¿Cuánto vale? 100.000 euros, como esto. Adiós, muy buenas. Ha habido un cambio radical total, uno se ha quedado con una casa y el otro se ha quedado sin casa. Pero no ha habido conflicto, al contrario, pueden salir a un bar y tomarse una cerveza. Luego profundizamos un poquito en eso, porque el acuerdo es la resolución de un conflicto siempre. Pero, si no requieres un acuerdo. Cuando uno hace un mensaje, eso lo has dicho tú, yo no sé mucho, no sé nada de esto, pero eso hay aquí. Cuando uno hace un mensaje, o es un discurso, o hace una oratoria, o lo que sea, ese señor hace un mensaje. Y ese mensaje puede ser conflictivo, puede matar. No es así. Ese mensaje no es en absoluto conflictivo. Al menos yo no lo veo. Hablamos del mensaje. Hombre, si uno ya empieza a hablar, mejor detrás de aquellas montañas, ¿sabes? Sí. Ahora abordaremos la cuestión un poquito más en profundidad para ver si se resuelven estos conflictos que tenemos. ¿Cómo te llamas, perdona? Marta. Marta. Hay una cosa que creo que es importante, que es que estamos analizando esto desde la perspectiva del siglo XXI y no desde la perspectiva del siglo XV y XVI. Entonces, desde la perspectiva del siglo XV y XVI, ¿qué es lo que pone en marcha esta historia, este relato? Bueno, la perspectiva económica. ¿Qué es lo que iba a buscar Colón? La ruta a las Indias. ¿Por qué? Porque suponía dinero. Lo que buscaba era dinero, una nueva ruta a las Indias para ganar dinero para la corona española. La corona española, Isabel de Fernando, lo que había hecho era venderse a Isabel la Católica todas sus joyas para poder financiar una expedición a América. Pues hay un pueblo en Granada que se llama la Santa Fe, porque había tenido la Santa Fe de inventarse y venderse todo para financiar esto. ¿Qué es lo que pasa? Intenta vender esta imagen de que aquí hay muchas riquezas, ¿vale? De que hay pues, la famosa leyenda del Dorado, ¿sí? Para que la gente se anime a ir, para colonizar estas tierras. ¿Cómo se intenta recuperar el dinero? Como sea, teniendo esclavos, ¿sí? Saqueando esas tierras, como comentaba antes de lo que pasó realmente. Entonces, estamos mirando esto, por las bajas del siglo XXI. ¿Qué conflicto hay? Bueno, si me permitís una perspectiva marxista, conflictos económicos, realmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que se intenta vender aquí? ¿Cuál es el conflicto? Pues como muchas veces, capital. El capital es conflicto. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está vendiendo? ¿Qué es lo que se vende aquí? Que hablamos de un mensaje ¿Me permites terminar, compañero? Sí, por favor, pero es que no. ¿Qué es lo que se está vendiendo aquí? Bueno, pues que son unos salvajes que no están evangelizados, que tienen cosas que ofrecer y que se les puede engañar fácilmente. Este es el conflicto real, que nosotros somos una civilización superior, este es el mensaje que se está vendiendo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es que los héroes no han conseguido su objetivo todavía, ¿vale? Que los héroes que hemos mandado, que nos hemos endeudado y tal y cual, que no han conseguido su objetivo, que no, por la gracia de Dios, ¿sí? Todavía necesitamos vuestro apoyo, oh ciudadanos de bien.
monta tanto, monta, por favor, mandadnos vuestros refuerzos y vuestros diezmos a fin de mes. Entonces, sí, la propaganda siempre ha sido muy importante en política y en la iglesia. Entonces, esto claramente es un cartel propagandístico, si os fijáis. Hay muchos mensajes a muchos niveles y sí, hay un conflicto muy claro para mí, pero el conflicto es sobre todo a nivel económico. La famosa lucha de clases, aquí está muy bien reflejada. Lucha de clases a todos los niveles, empezando por el nivel racial, pero también socioeconómico. Entonces, ahí se pueden ver muchísimas cosas. Pero como digo, para mí el conflicto clarísimamente marxista. Bueno, una cosita. Vamos a parar un momento aquí, descansamos más breve de lo que pensábamos al principio porque se nos echa el tiempo encima y tenemos que entrar un poco en faena. Esto era simplemente que viéramos cómo funciona una imagen. Ya entraremos en las interpretaciones de esta imagen si queréis luego una caña, ¿vale? Pero tenemos que seguir adelante. ¿Paramos cuánto? ¿5 minutillos? ¿10? Sí, 10 minutos. Venga, 10 minutillos y seguimos ahora, ¿vale?